Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es Edgar García Guzmán. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy estudiando en la Facultad de Derecho, la licenciatura en Derecho. Y actualmente estoy cursando la materia de Derecho Internacional Privado. Y el día de hoy hago este video para platicarles de un tema muy interesante que a todos nos sirve en algún momento. Bueno, es importante saberlo. Y el tema que vamos a hablar de hoy es nacionalidad y extranjería. Para poder que tengan una idea de lo que vamos a hablar sobre lo que es nacionalidad, estado, nación, extranjero, cuáles son los documentos que nos hace esta validación de la nacionalidad, cómo se gana, cómo se pierde. Pues bueno, hay diferentes temas, pero para ya entrar de lleno al tema, pues bueno, vamos a hablar de lo que es la nacionalidad. Pero para poder hablar de lo que es la nacionalidad, tenemos que definir primero dos elementos o definir dos conceptos bien importantes que son Estado y nación, que parece ser que siempre son, que nos confundimos con que es lo mismo, pero no, son cosas que siempre van juntas, vaya, pero que son totalmente diferentes. Y si nos vamos a la filosofía o nos vamos a la bibliografía, nos vamos a dar cuenta que, pues bueno, hay diferentes autores o juristas que nos hablan sobre esto. Y vamos a empezar a definir lo que es la nación. Por ejemplo, para el autor Marco Tulio Cicerón nos decía en su obra La República que para la sociedad pueda llamarse pueblo y continuar con una república, debe de tener las mismas normas jurídicas con las que están concordes todos los ciudadanos por un objetivo del bien común. Por ejemplo, para Juan Jacobo Rousseau decía que la nación no es más que una comunidad de raza, idioma y historia, sino la determinación de un grupo de individuos que permanecen juntos y alcanzan objetivos comunes. Para el autor Pascual Mancini, que era un jurista italiano, nos decía que la nación era una sociedad natural de hombres creada por la unidad de un territorio de costumbres, idioma, formada por una comunidad de vida y de conciencia social. De acuerdo con este autor, nos habla de que hay tres factores importantes, entre ellos están los naturales, que nos hablan sobre lo que es el territorio, la raza y el idioma, los históricos, que son las tradiciones, las costumbres, la religión y el orden jurídico, y los psicólogos, aquella que es la conciencia social o la identidad que nos da pertenecer a un estado. Y ahora sí, nos vamos a definir qué es Estado. Pues bueno, para el autor Roberto Lowy, que era un antropólogo social, nos decía que la constante, que consta en la historia del hombre en su evolución cultural y que todos los agrupamientos humanos tienen una identificación cultural. En resumen, podemos decir que el Estado es una entidad política con gobierno, territorio y población. Bueno, ya en otras materias hemos visto la definición de Estado, ¿sí? Que tiene tres elementos, está población, territorio y poder o soberanía, ¿sí? De acuerdo a cada uno de los autores. Y la nación no es más que un grupo de personas con identidad compartida que tienen que ver con la nacionalidad, porque el Estado es quien proporciona la nacionalidad. Y para esto, pues bueno, vamos a definir lo que es nacionalidad. Para el autor Henry Battifol nos dice que nacionalidad es la pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un estado, o bien para Benito Alaiz Corral nos dice que lo habitual es que el ordenamiento cree un ámbito personal a la aplicación permanente en el cual la eficacia de sus normas puedan condicionar a la población y es más que un contacto que posee con un territorio que ejerce eficazmente el poder político. Entonces, podemos decir que esta nacionalidad debe de contar con dos elementos bien importantes. Un Estado que lo otorga, ¿sí? Normalmente este Estado que otorga esta nacionalidad en un sentido internacional, es decir, con un carácter soberano y autónomo, o sea, un Estado que sea libre y soberano, que te pueda proporcionar esta identidad de manera discrecional, y unilateral, según los requisitos para obtener esta nacionalidad, y un individuo que lo recibe.
cuál es todo aquel ciudadano, aquel persona que va a recibir esta nacionalidad, ya que es un derecho humano y tiene que ser, y ya que será vinculado con un determinado estado y su definición muy importante ante otros estados. Hay casos extremos, ¿sí?, en los que hay personas que no tienen una nacionalidad, son casos muy, muy extremos, porque es un derecho humano que viene establecido ya en los pactos, tratados, convenios internacionales, así como la normativa jurídica interna de nuestro país, que son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes federales que emanan de ella, ¿sí? Entonces, a estas personas que no tienen una nacionalidad se les conoce como apatriadas. Sí hay casos muy específicos en el mundo, son muy, muy puntuales, muy particulares, pero hay que tener en cuenta que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Por ejemplo, en 1930, a través de la Sociedad de las Naciones Humanas, declararon que todo individuo debe poseer una nacionalidad y que no debe de poseer más de una. Y luego me van a decir, oye Edgar, pero luego yo he sabido de gente que tiene más de 2 nacionalidades. No hay que confundirnos. Claro que se puede tener más de 2 nacionalidades, bueno, dependiendo si la normativa jurídica interna de cada uno de los estados donde tú hayas nacido lo permite, pero a lo que se refiere esta parte es que el lugar donde tú naciste, específicamente en el territorio, solamente se te va a dar una nacionalidad. Ya si después se te hereda o la normativa jurídica, si tus papás son extranjeros, por ejemplo, y su normativa jurídica del estado de origen lo permite que te lo pueda heredar, pues se puede heredar y tú lo puedes adquirir, pero de entrada solamente vas a tener una nacionalidad. No hay que confundirnos, ¿eh? Esto también establecido en la Convención Europea sobre la Nacionalidad de 1977 y especialmente en la Corte Europea de los Derechos del Hombre, que ya después se trasladó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que también establece que todos tenemos derecho a una nacionalidad. ¿Cuáles son los tipos de nacionalidad? Pues bueno, en México se empezó a hablar de nacionalidad después de la separación de la Nueva España con España, porque hay que recordar que antes, pues bueno, cuando nos conquistaron los españoles, nosotros de alguna forma éramos parte de España, y cuando hay esta separación de estados, cuando nos independizamos, pues bueno, la primera vez que se empezó a hablar de una nacionalidad americana, que fue redactada en Los Sentimientos de la Nación por José María Morelos, y ya después en la Constitución de 1824 ya se hablaba de una nacionalidad mexicana. Pero ¿cómo se puede adquirir esta nacionalidad hoy en día? Pues bueno, nuestra Carta Magna, en el artículo número 30 constitucional, nos dice y nos especifica que se puede adquirir de 2 formas, una por nacimiento y una por naturalización. El apartado A nos habla por nacimiento y el apartado B nos habla por naturalización. Pero ¿qué nos dice el apartado A de este artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos? Pues nos dice que la nacionalidad por nacimientos es para todos aquellos que nazcan dentro de la República Mexicana, o sea, todo aquel ciudadano que nazca dentro de los límites que vienen establecidos en el artículo número 42 constitucional, ¿sí? Y los que nazcan también en el extranjero, pero que sus padres, ya sea que su padre o madre o ambos sean de nacionalidad mexicana. Por ejemplo, si yo me llegase a casar con una francesa y mi hijo nace en Inglaterra, pues bueno, mi hijo tiene derecho a que yo le pueda heredar esta nacionalidad. Hasta aquí vamos bien. Pues bueno, también dicen que nos dice este mismo artículo que los que nazcan en el extranjero de hijos o padres de hijos que sus padres hayan sido mexicanos por naturalización, también se les puede dar adquiere la nacionalidad. Y los que nazcan a bordo de una embarcación o una aeronave mexicana. Por ejemplo, supongamos que mi hijo, que yo me caso, vaya con esta francesa, ¿sí? Y por azares del destino, mi hijo va en una aeronave que tiene nacionalidad mexicana, pero vamos pasando por Italia, pues bueno, él va a tener la nacionalidad mexicana porque los tratados internacionales, pactos y convenciones establecen en mi normativa jurídica interna que
mientras vaya a bordo de una embarcación o una aeronave mexicana, pues él va a tener la nacionalidad mexicana. Y lo mismo pasa por un extranjero. Por ejemplo, supongamos que van dos argentinos y van dentro de una aeronave mexicana, pues la nacionalidad que van a tener es la nacionalidad mexicana, ¿sí? Hasta que vamos bien, pues bueno. Luego vamos a definir que la nacionalidad originaria se puede definir como aquella que el Estado otorga al individuo al inicio de su vida física y que para adquirir esta clase de nacionalidad se deben de llenar los requisitos que se dan dentro del artículo número 30 constitucional para poder gozar de de aquellos derechos que vienen establecidos. También nos dice que una persona puede gozar de múltiples nacionalidades, que es algo que ya les expliqué, atendiendo a las circunstancias de su nacimiento, de sus progenitores y de acuerdo a los criterios de cada uno de los estados. Por ejemplo, supongamos que yo me caso con una chinita y luego tengo un hijo en China y su nacionalidad, la primera nacionalidad que tenga va a ser china, pues bueno, yo no le voy a poder dar la nacionalidad que yo tengo, porque aunque mi normativa jurídica interna sí me lo permite, la normativa jurídica interna de China no lo permite. En China dice, oye, si tú le quieres dar la nacionalidad, automáticamente va a perder la nacionalidad china, ¿sí? Para que se le pueda otorgar la nacionalidad originaria, pues bueno, se pueden dar, hay varios principios, que sea que el derecho del suelo, porque que haya nacido dentro del Estado, derecho de sangre, o sea que alguno de sus progenitores haya tenido ya esta nacionalidad, que sea ciudadano, ¿sí? O que también por naturalización, hay que tener en cuenta que el artículo 30 constitucional lo establece, el derecho de opción, cuando tienes dos nacionalidades, bueno, tú puedes escoger quedarte solamente con una, y el derecho de la razón del domicilio, o sea, que estés, aquella de hacer nacionales a los suyos, o sea, que tú puedas traerte, por ejemplo, tienes una esposa, te casas con una extranjera, bueno, pues también la puedes traer para acá. Con esto podemos decir que existen varios tipos de nacionalidades en nuestro país, la originaria, la derivada y la múltiple. Y bueno, la nacionalidad por naturalización viene estipulada en el artículo 30 constitucional, que ya se los había comentado, pero en el apartado B, y nos dice que se le da a aquellos varones o mujeres extranjeros que pidan al Estado mexicano obtener la nacionalidad mexicana, pero para esto tienen que renunciar a la nacionalidad de origen, o sea, a la nacionalidad de origen de donde ellos son. Por ejemplo, un caso pues muy peculiar para poner ejemplo es el jugador de Tigres, que es francés, ¿sí? Él tuvo que renunciar a él ya se naturalizó mexicano, pero tuvo que renunciar a su nacionalidad francesa, perdón, y ahora para que se pueda registrar como mexicano, tuvo que haber renunciado a esto, ¿sí? Y obviamente realizar un trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y cubrir todos los requisitos que se piden, que no es cosa fácil, déjenme les digo. ¿Cuál es la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía? Pues bueno, la ciudadanía es un atributo de la nacionalidad y se adquiere cuando se cumple la edad que requiere la legislación de un país, que tengan para poderse convertir en un sujeto pleno de derechos y obligaciones jurídicas y que se tenga un modo honesto de vivir. En el caso del Estado mexicano, nos establece la normativa jurídica interna, que es cuando tú cumples 18 años, que tienes ya el derecho de votar y ser votado, etc., etc., ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la ciudadanía, que la nacionalidad es perteneciente a una nación y la nacionalidad es la participación que puede tener esta persona dentro de un estado, ¿sí? Considerando los requisitos exigidos dentro de cada uno de los estados y que se le pueda considerar como ciudadano. ¿Cuál es, bueno, un concepto claro de ciudadanía? Pues bueno, es un atributo de la nacionalidad y se requiere para la satisfacción de las condiciones fijadas por las leyes de un estado y que se puedan obtenerla y cabalmente para beneficio suyo, o sea, obtener todos aquellos derechos humanos establecidos dentro de la normativa jurídica. ¿Qué documentos podemos obtener para poder acreditar la nacionalidad? Por ejemplo, en el caso del Estado mexicano, en el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, hay varios documentos probatorios, entre ellos el más importante
es el acta de nacimiento. Y esta acta de nacimiento se expide conforme lo establecido en las disposiciones oficiales, y algo bien importante que tenemos que saber es que solamente la expide el Estado mexicano, ¿sí? No podemos ir a la farmacia, no podemos ir a una tienda de conveniencia. Oye, ¿me das un acta de nacimiento? Claro, por supuesto que no. Solamente el Estado te lo proporciona, ¿sí? Porque acredita tu identidad, ¿sí? Y acredita, bueno, los derechos y obligaciones que en algún momento vas a tener, y se dan bien especificaciones sobre el día que naciste, el lugar de nacimiento, datos que te dan estos derechos y obligaciones, y que obviamente se les da solamente a aquellos que nacieron dentro de los atributos del artículo número 30 constitucional, que ya se los mencioné, ¿sí? Otro es el certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expide a petición de la parte. Para los efectos del artículo número 16, los mexicanos por nacimiento de los estados considere como sus nacionales deberán presentar un certificado de nacionalidad mexicana cuando pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicano por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad. Otro documento también importante es la carta de naturalización, que este documento no presenta dificultad alguna, pues quien se ha naturalizado mexicano ha obtenido una carta de naturalización, que es el caso del mexicano de Tigres, que ya les mencioné. El pasaporte es otro documento también, que es un documento oficial de viaje que necesita una persona que desea viajar fuera del país para acreditar ante las autoridades extranjeras qué nacionalidad tiene, o sea, qué estado pertenece, y que le puedan permitir el libre acceso o el libre paso. Y también algo bien importante del pasaporte es que le puedan proporcionar ayuda y protección durante este recorrido o este libre paso que tenga, ¿sí? Otro documento importante es la cédula de identidad ciudadana, y esta cédula se expide mediante el cumplimiento de la obligación que tienen los ciudadanos mexicanos al inscribirse al Registro Nacional de Ciudadanos, y este tiene valor como medio de identificación personal ante las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero, con personas físicas y morales con domicilio de otro país. Otro documento importante también es la matrícula consular, que es un documento oficial emitido por el gobierno federal a través de sus consulados y que permite al gobierno para registrar a todos los mexicanos que radican en el exterior, con el fin de prestarles asistencia y conocer cuántos son, dónde se localizan y de qué estados son originarios, en qué trabajan y precisamente dónde están ubicados, ¿sí? Otro tema importante del que les quiero hablar es sobre la pérdida de nacionalidad. Esto también viene estipulado dentro de la Carta Magna en el artículo número 37 constitucional, y nos dice que nos habla sobre los supuestos de la pérdida de nacionalidad, pero dice algo bien importante y algo contradictorio. Dice: ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Sin embargo, esto no implica que un mexicano no pueda renunciar a su nacionalidad. ¿Por qué les digo que es que se contraviene? Pues porque aunque yo puedo renunciar a ella, o sea, si yo quiero adquirir otra nacionalidad, por ejemplo, supongamos que me caso con una brasileña, ¿sí? Y ya digo, me fui a vivir para allá y ya quiero tener la nacionalidad mexicana, siempre y cuando el Estado brasileño lo permita, pues bueno, yo puedo venir a decirle a México: oye, ¿sabes qué, México? Ya no quiero tu nacionalidad, ¿sí? Lo puedo hacer, pero el artículo 37 dice que ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. O sea, pues ahí está como un temilla y contradictorio en la misma Constitución. Pero también el mismo artículo 37, inciso B, nos habla sobre los supuestos en los que se puede perder la nacionalidad. La primera es la voluntaria, que precisamente es la que yo les dije. Bueno, yo me voy a otro estado y digo: ¿sabes qué? Ya no quiero la nacionalidad porque voy a adquirir voluntariamente otra nacionalidad, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjera o pasarte con un pasaporte extranjero, ¿sí? Y esto también es motivo de perder mi nacionalidad, y por aceptar o usar títulos nobiliarios de un estado extranjero. Ya sabemos que aquí en México no existen reyes, virreyes, condes, nada de eso, ¿sí? El Estado mexicano, pues bueno, desde la independencia está prohibida. Bueno, después de la revolución está prohibida totalmente esta
este tipo de cosas, ¿sí? Y nos dice que si yo llego a aceptar, por ejemplo, alguna condecoración, algún título nobiliario sin permiso del Estado mexicano, bueno, automáticamente yo es una de las razones por las que yo puedo perder mi nacionalidad mexicana, ¿sí? Para poder declarar la pérdida de nacionalidad, según el artículo 22 de la ley nacional, pues me dice que debe de haber un procedimiento para tal declaratoria y nos dice que debe haber una notificación personal, debe haber un escrito, que se debe entregar a la Secretaría de Gobernación para que se me dé una garantía de audiencia y poder decir que, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? Otro tema bien importante del que quiero abordar es sobre el derecho de opción. ¿Qué es el derecho de opción? El derecho de opción tiene que ver con las personas que tienen dos o más nacionalidades o dos o más estados atribuyen su nacionalidad para que a su mayoría de edad pueda decidir con cuál nacionalidad se queda. Por ejemplo, un caso muy específico es la escritora Elena Poniatowska. Ella, por ejemplo, nació en Francia, ¿sí? Pero su mamá es mexicana y por lo tanto ella tiene las dos nacionalidades. Ella en algún momento tuvo la opción de elegirse solamente quedarse con una, o también te da la opción de tener, como nos dice el artículo 30 constitucional, múltiples nacionalidades siempre y cuando los estados lo permitan, ¿sí? Tal derecho, según la legislación mexicana, no tiene ningún plazo para ejercitarlo después del cumplimiento de la mayoría de edad. Y otro tema también bien importante, y yo por último, es el concepto de extranjero. ¿Qué es un extranjero? Es toda persona que se encuentra en una nación que no es originario. Y podemos decir que, por ejemplo, en el caso mexicano, en el artículo número 30 constitucional, viene muy específico el concepto de extranjero y nos dice que son extranjeras todas aquellas personas que no poseen las cualidades determinadas dentro del artículo número 30 constitucional, del cual ya les hablé, ¿sí? O sea, que no hayan nacido dentro del Estado mexicano, que no hayan nacido, no tengan lazo sanguíneo con algún ciudadano mexicano, o bien que alguno de sus padres tampoco se haya naturalizado, y a esa persona pues bueno, se le reconoce como extranjero, pero cosa bien importante, no quiere decir que no tenga derechos. Se le reconocen todos los derechos humanos y garantías individuales dentro de los tratados, pactos, convenciones e internacionales, así como la normativa jurídica interna de nuestro país. Ya lo dice el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos, todos los derechos para todas las personas, ¿sí? Pues bueno, me dio mucho gusto haberles explicado este tema, la verdad que es un tema muy interesante y que bueno, podríamos hablar y hablar más a fondo de este tema, pero sí es importante que nosotros tengamos este conocimiento para en algún momento saber los derechos que tenemos como ciudadano. Me dio mucho gusto saludarlos, hasta luego.